En esta ocasión hablaremos del campo de lenguajes, específicamente sobre los aspectos esenciales de las asignaturas de segundo grado. En cada una de ellas se profundiza en el conocimiento de los lenguajes, sus características y elementos, con la finalidad de que las y los estudiantes amplíen sus habilidades de comunicación y expresión. En este proceso es fundamental la interacción con textos reales y manifestaciones artísticas del entorno para que analicen y posteriormente construyan composiciones apegadas a sus estructuras y convenciones de los distintos lenguajes. Iniciaremos con la asignatura de español en este grado. ¿Cuáles son las aportaciones de la asignatura de español al aprendizaje de las y los adolescentes? En segundo grado, los contenidos aluden a procesos de aprendizaje que implican a más de uno de los siguientes aspectos: diversidad lingüística, recursos literarios y tipos textuales y lengua en favor del bien común. Lo que demanda en las y los estudiantes el uso de distintas habilidades comunicativas, así como estrategias lingüísticas y paralingüísticas. La profundización en el conocimiento de la diversidad lingüística y cultural permite reconocerla y valorarla como riqueza y herencia de México y el mundo. Una actividad fundamental es la lectura de textos informativos y de divulgación científica, para analizar, reflexionar y formular opiniones o argumentos. Ello implica que pongan en práctica sus habilidades dialógicas y pensamiento crítico. Respecto a la literatura, se brinda la posibilidad de que elijan obras de su interés para que al tiempo de disfrutar de su lectura reconozcan el uso de los elementos y de los recursos estéticos, con el fin de transmitir emociones, sentimientos o preocupaciones. También se incentiva la producción de textos persuasivos, personales, de gestión y sobre acontecimientos significativos para la recuperación y preservación de la memoria colectiva. Así, la asignatura de español en segundo grado contribuye al desarrollo de habilidades comunicativas para comprender, analizar, producir textos orales y escritos de mayor complejidad. Ahora, la maestra Noemí Cabrera Morales hablará acerca de las asignaturas de lenguas indígenas. ¿Cuáles son las aportaciones de las asignaturas de lengua indígena como lengua materna y lengua indígena como segunda lengua al aprendizaje de las y los adolescentes? El uso, estudio y desarrollo sistemático de las lenguas indígenas permiten que las y los estudiantes fortalezcan su identidad étnica y lingüística, así como su sentido de pertenencia a una comunidad y una región. Las prácticas sociales del lenguaje retoman los referentes culturales comunes mediante el conocimiento y la reflexión de los significados del pensamiento de los pueblos sobre la vida y el mundo. Estas asignaturas abren la posibilidad de reconocer la diversidad lingüística y cultural de nuestro país. El uso y respeto de estos lenguajes en el aula permiten transformar las actitudes sociales y culturales de las y los estudiantes de secundaria en las regiones con presencia indígena significativa. Con ello, se favorece la construcción de la identidad de todas las mexicanas y todos los mexicanos y se convierte en un instrumento de combate al racismo y la discriminación. Maestras y maestros, es importante enfatizar que la enseñanza de las lenguas indígenas en secundaria implica para las juventudes hablantes continuar con el estudio y desarrollo de su lengua y con ello fortalecer los procesos de bilingüismo con el español. Para las juventudes no hablantes, conlleva restablecer la comunicación con miembros de su familia y de su comunidad y para contrarrestar la pérdida y desplazamiento de los idiomas indígenas. Por ello, frases como «deben aprender solo español porque ya están en secundaria» o «¿de qué sirve estudiar la lengua indígena?» forman parte de las reflexiones a abordar en los contenidos, no solo dirigidos a las y los estudiantes, sino a toda la comunidad escolar. Ahora los invito a escuchar a la maestra Maricruz Aguilera Moreno, quien nos presentará la asignatura de inglés. ¿Cuáles son las aportaciones de la asignatura de inglés al aprendizaje de las y los adolescentes? En segundo grado, se continúa acercando a las y los adolescentes a los conocimientos que les permitan difundir de manera oral y escrita
los resultados de sus búsquedas e indagaciones sobre los contenidos propuestos. Se intensifica la lectura de textos generales y o especializados para extraer información básica y relevante, al mismo tiempo que analizan el discurso y se apropian de criterios que les permitan identificar tanto el significado como las formas y usos del inglés para la comunicación. De igual modo, se complementa el aprendizaje a través de la escritura. Para ello, elaborarán textos a fin de sistematizar e integrar los aspectos y habilidades que han desarrollado. También compartirán mensajes personales y opiniones. Además, las experiencias y vivencias de aprendizaje en otros espacios curriculares serán un referente constante y común para la enseñanza del inglés, pues las lenguas maternas y las manifestaciones artísticas son sin duda su realidad más cercana. En conclusión, se seguirá el recorrido por los diversos temas culturales y artísticos que les permitan reconocer y acercarse a las problemáticas sociales y necesidades del país y del mundo a través del inglés. Ahora, escucharemos al maestro Pablo Alberto Rodríguez Lombardo de la asignatura de Artes. ¿Cuáles son las aportaciones de la asignatura de Artes al aprendizaje de las y los adolescentes? En este grado, se busca que las y los adolescentes experimenten con diversos elementos de las artes, como son cuerpo, espacio, tiempo, formas, colores, movimientos y sonidos, de manera disciplinar o interdisciplinaria. Con ello, se profundiza en el conocimiento de su propia sensibilidad, se fortalece la identidad y el sentido de pertenencia. Se fomenta el acercamiento a las manifestaciones culturales y artísticas, tanto locales como universales, lo que contribuye a valorar la diversidad y la riqueza pluricultural de nuestro mundo. Esto favorece la creación de una sociedad cada vez más incluyente. Por lo anterior, se sugiere diseñar actividades en las que se valore y preserve el patrimonio cultural de la comunidad, del país y del mundo, así como el estudio de propuestas artísticas que promuevan una postura crítica acerca de algún problema comunitario. La asignatura de Artes promueve reconocer y valorar las manifestaciones artísticas de los pueblos originarios y afrodescendientes, así como las expresiones de las personas con alguna discapacidad. Finalmente, se busca contribuir a erradicar la violencia y crear entornos saludables. De este modo, agradecemos su atención. Agentes educativos. En esta fase, el campo formativo de saberes y pensamiento científico destaca cómo las y los bebés aprenden del mundo a través de la exploración, la investigación y el juego, guiadas y guiados por su curiosidad. Así, al promover experiencias de exploración y creación, facilitamos el desarrollo autónomo, creativo y feliz de nuestras infancias. La curiosidad y necesidad de explorar les impulsa a relacionarse con distintos objetos tales como juguetes y libros, así como con otros materiales de la cultura, de la naturaleza y del mundo cotidiano, al relacionarse con personas, animales y su contexto comunitario. Las experiencias de aprendizaje que se proporcionan a niñas y a niños les permiten hacer una lectura del mundo. Con ella, van conociendo las propiedades de los objetos de acuerdo a sus intereses y con ello fomentando las habilidades de niñas y niños investigadores, creadores y conscientes de sus capacidades y de su entorno. Si las propuestas que se les ofrecen tienden a la exploración, al descubrimiento y al juego en un ambiente de intercambio, de confianza y sostenimiento afectivo, las niñas y los niños tendrán la oportunidad de relacionar sus experiencias con sus hipótesis, ideas e intereses y en función de ellas aprender en interacción social. Cuando juegan, cuando inventan una historia, cuando se deslizan por la resbaladilla, van descubriendo las particularidades sobre el mundo físico, de manera que están aprendiendo integralmente lo novedoso de la experiencia y lo transforman en conocimiento. Los elementos fundamentales para el trabajo con niñas y niños son el juego, el arte y la experimentación con el ambiente, considerando siempre la libertad y la participación infantil como base del aprendizaje.
Para que puedan desplegar la capacidad de explorar y descubrir, es necesario que niñas y niños sientan seguridad y confianza a través de las relaciones afectivas que establecen con sus figuras de referencia familiares y comunitarias. Madres, padres, cuidadoras, cuidadores, hermanas, hermanos, abuelas, abuelos, entre otras personas cercanas física y afectivamente a niñas y niños. Niñas y niños aprenden observando lo que hacen las personas que se encuentran a su alrededor. Estas interacciones cotidianas favorecen integralmente su desarrollo, ya que aportan ideas, conocimientos y nuevas formas de reconocer y nombrar el mundo. El juego en los primeros años de vida debe ser libre, basado en las iniciativas de niñas y niños. Por ello es importante confiar en la evolución de sus capacidades creativas y motrices. Las y los agentes educativos debemos estar atentas y atentos a ese despliegue de capacidades para ofrecer materiales, disponibilidad física y emocional, como tiempos y espacios variados. Cabe destacar que observar con atención el cómo de cada juego desplegado y la interacción entre las niñas y los niños permitirá incrementar y variar los ambientes de aprendizaje. Recordemos que las formas de acercarse al conocimiento de los bebés, las niñas y niños pequeños son tan profundas como lúdicas. Agradecemos su atención y les invitamos a descubrir elementos que motiven la participación infantil y hagan del aprendizaje una experiencia feliz. Estimadas maestras y maestros, en el segundo año de secundaria, el campo formativo Ética y Naturaleza y Sociedades se compone por las asignaturas de Historia y Formación Cívica y Ética. En el caso de la Historia, los contenidos dan continuidad a lo que se aborda en el grado escolar previo y se orientan hacia una comprensión crítica de los procesos históricos que vinculan el devenir de nuestro país con el resto del mundo. En su calidad de contenidos de un programa sintético, los de Historia están diseñados para que ustedes integren cualidades, circunstancias, características sociales, políticas, culturales o de otra índole propias de la región y de la comunidad local en la que ejercen su trabajo docente. Este ejercicio de integración curricular se finca en uno de los 4 elementos estructurales del Plan de Estudio 2022, la autonomía profesional de las maestras y los maestros. De esta manera, el programa analítico de la fase 6 de Historia tendrá un carácter nacional construido desde la diversidad de intereses, contextos, saberes y experiencias de las comunidades locales que conforman nuestro país. Los contenidos del programa sintético de Historia son construcciones sociales y culturales humanamente complejas. Están orientados para una educación que propicie la formación de una nueva ciudadanía en la que prevalezcan los principios de solidaridad, igualdad sustantiva, justicia social, interculturalidad, cuidado del medio ambiente, inclusión y derechos humanos. A partir de ello, podemos dimensionarlos y apreciar su contribución al perfil de egreso que habrán de desarrollar nuestras y nuestros estudiantes en este grado escolar. Veamos como ejemplo el primer contenido del programa de segundo grado, la conformación de las metrópolis y los sistemas de dominación. Este contenido se encamina a desarrollar en las y los alumnos una forma de pensar propia para analizar y hacer juicios argumentados sobre su realidad familiar, escolar, comunitaria, nacional y mundial. Que además tomen conciencia de la necesidad de oponerse a cualquier tipo de injusticia, discriminación, racismo, clasismo en cualquier ámbito de su vida. Asimismo, hace posible que las alumnas y los alumnos interpreten fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales, lo que consolida su autonomía para plantear y resolver problemas complejos que enfrentan en la cotidianidad. Por ello, los contenidos del programa sintético son una primera concreción curricular. Intencionalmente, el diseño está incompleto,
porque lo que sigue es que ustedes integren a estos contenidos los saberes, los valores, las culturas y las formas de convivencia de su comunidad. Los procesos de enseñanza y aprendizaje no son lineales. Cada docente ha desarrollado el tacto para el trato pedagógico con sus estudiantes. Esta condición es fundamental para que a partir de sus experiencias y saberes, ustedes sitúen los contenidos del programa sintético de historia en el programa analítico que atienda las necesidades educativas de su escuela. Ahora les invito a conocer la propuesta de contenidos de la asignatura Formación Cívica y Ética. Para introducir la propuesta de contenidos de la asignatura Formación Cívica y Ética, haremos un primer cuestionamiento. ¿Qué son los procesos de desarrollo de aprendizaje? Son recorridos posibles y pertinentes para la enseñanza y el aprendizaje. Orientan al docente sobre los aspectos que deben lograrse en cada grado escolar y son referente para la planeación didáctica. ¿Por qué son distintos en cada grado? Estos deben ser congruentes y pertinentes con la edad, el contexto y el nivel escolar de las y los estudiantes. En segundo grado, aumenta el nivel de complejidad de los conceptos, habilidades, valores y actitudes que buscan desarrollar en las y los estudiantes para la vida cívica y ética. Veamos cómo aumenta el nivel de complejidad. En primer grado, el proceso de desarrollo de aprendizaje resalta la formación del sujeto ético, cuando se crea conciencia acerca de los beneficios de participar para garantizar el respeto a los derechos humanos. Con este sustento ético, en segundo grado, se avanza en la formación de sujetos políticos cuando se convoca a las y los estudiantes a analizar las normas y leyes y se les motiva a participar en la creación y transformación de estas, si así lo consideran pertinente. También se enfatiza su formación como sujeto de derechos, cuando se asumen titular de derechos que respeta y aplica las leyes y normas en distintos contextos. Se avanza simultáneamente como sujeto ético, político y de derechos. Este es un ejemplo de cómo en los procesos de desarrollo de aprendizaje de cada grado se avanza gradualmente en la formación cívica y ética de las y los adolescentes. En otro ejemplo, en primer grado, se analizan distintos tipos de conflictos, lo cual implica que el sujeto ético se apegue a principios como la dignidad propia y de las demás personas. Con este fundamento ético, en segundo grado, se avanza simultáneamente hacia la formación de sujetos políticos que aprenden a proponer distintas formas de resolver los conflictos y a generar estrategias de mediación. Otra diferencia es que en primer grado se analizan conflictos en los espacios de convivencia de los adolescentes, mientras que en segundo grado se analizan conflictos sociales y políticos ocurridos en México y América Latina. En ambos procesos de desarrollo de aprendizaje se perfilan sujetos éticos, políticos y de derechos, con énfasis en el sujeto ético. En síntesis, es en la convivencia diaria que la formación del sujeto ético, político y de derechos representa un entramado en el cual los tres sujetos se desarrollan de manera simultánea, se complementan y se retroalimentan, aunque a ritmos diferentes y con distintos énfasis, lo cual depende de sus experiencias de vida.
Recuerden que el trabajo colegiado y colaborativo es indispensable para aprovechar al máximo las múltiples posibilidades que ofrece el campo. Es importante recordar que para el segundo año, en el campo formativo de lo humano y lo comunitario, convergen aspectos asociados con el conocimiento de sí y de los demás, la comprensión de los afectos, el análisis de las situaciones de riesgo y la puesta en práctica de la creatividad. Para profundizar en el tema, preparamos la siguiente información, con la que podrán identificar lo que tecnología, educación socioemocional, tutoría y educación física aportan en la fase 6 y de manera particular en el segundo grado de secundaria. Aportaciones al desarrollo y aprendizaje de las y los adolescentes desde el campo formativo de lo humano y lo comunitario. La asignatura de tecnología promueve el reconocimiento de las interacciones entre la técnica, la naturaleza y la sociedad, así como la reflexión de sus mutuas repercusiones a partir del análisis de sistemas técnicos en diversos procesos productivos. Facilita la comprensión de las relaciones que existen entre el conocimiento técnico y el científico, a fin de valorar su importancia y resignificación al intervenir en procesos de cambio técnico. También propone el análisis y práctica de procesos de planeación y organización técnica en contextos específicos. Es importante recordar que los contenidos de esta asignatura han de abordarse a partir del énfasis que se desarrolla, como puede ser la creación artesanal, la ofimática o bien el diseño industrial, entre otros. Por su parte, la educación socioemocional tutoría contribuye gradualmente al desarrollo de la confianza, la seguridad y la autonomía de las y los adolescentes a partir de la reflexión acerca de sus intereses, necesidades y habilidades, destacando el cambio como oportunidad de desarrollo ante la incertidumbre y promoviendo un análisis más profundo de sí mismos. El conocimiento y análisis de los elementos afectivos y la prevención de riesgos, enfocándose en su relación con la toma de decisiones. La valoración de la diversidad en las formas de pensar e interactuar con las personas que les rodean, además de las diferentes maneras de expresar la sexualidad, así como la construcción continua de un proyecto de vida flexible, viable y dirigido al bienestar personal y social. Como recordarán, la educación física establece contenidos vinculados con el desarrollo de la motricidad y la integración de la corporidad. Al propiciar la valoración de lo que cada persona aporta en el logro de metas, así como el descubrimiento de nuevas posibilidades, tanto individuales como colectivas. Además, promueve que asuman estilos de vida activos y saludables, a partir de experimentar los beneficios de mantenerse en movimiento, tanto en las sesiones como en otros espacios y momentos de los que disponen. Por otra parte, impulsa el desarrollo de la creatividad motriz, al buscar distintas soluciones que les permitan responder a los escenarios lúdicos en los que se desenvuelven, asumiendo actitudes como la escucha activa, la empatía, la asertividad, la corresponsabilidad, el respeto y la colaboración. Aunado a lo anterior, fortalece el aprecio por la diversidad al propiciar la interacción motriz, en la que la suma de esfuerzos favorece el logro de metas comunes. Características de las asignaturas que integran el campo formativo de lo humano y lo comunitario en segundo grado. En este grado se promueve el uso y análisis de medios técnicos a fin de reflexionar acerca de su forma, funcionamiento y estructura para comprender cómo se les delegan funciones. Se abordan las implicaciones de los procesos técnicos que se utilizan en diversas comunidades con respecto al uso de la energía, así como del origen y transformación de los materiales a partir de sus características. También se estudia la relación entre el conocimiento científico y los factores naturales, sociales, culturales
económicos y políticos que inciden en la innovación y el desarrollo tecnológico para proponer alternativas sustentables. Se analizan procesos artesanales, industriales y automatizados para identificar y reflexionar acerca de los cambios técnicos que han tenido en diversos contextos. Finalmente, se continúa con la representación y comunicación técnica mediante la explicación del diseño, la producción y el funcionamiento de sus creaciones, así como la organización, planificación y evaluación de procesos técnicos. En el segundo grado, se profundiza acerca de la reflexión que hacen las y los adolescentes de sí, buscando que valoren las diversas formas de ser y expresar la sexualidad en un clima de respeto y seguridad. También se promueve que comprendan los sentimientos como pensamientos construidos a partir de las ideas y experiencias personales. En pocas palabras, lo que es significativo para sus vidas, así como la relación que tienen en las decisiones que toman. Por otra parte, se pretende que analicen y valoren los cambios que han tenido, tanto en intereses como en necesidades, su relación con las metas individuales y colectivas, además de la posibilidad de revisarlas constantemente y replantearlas. Por último, se fomenta que prevengan situaciones de riesgo a partir de prácticas concretas y viables al contexto en el que se desarrollan. En este grado, las y los adolescentes continúan el proceso de integración de sus capacidades, habilidades y destrezas motrices. Por ello, se impulsa la participación en situaciones de mayor complejidad, en las que adaptan sus posibilidades y descubren nuevas formas de ponerlas en marcha, con base en las características de cada actividad. Al mismo tiempo, valoran la manera en la que las actividades lúdicas, recreativas, deportivas o cotidianas favorecen su condición física. Esto les permite diseñar alternativas para mejorarla, de acuerdo con sus intereses y necesidades, así como con los retos que afrontan para su logro. Por otra parte, se sigue impulsando el pensamiento estratégico y la interacción motriz en ambientes en los que se prioriza la participación de todas y todos, a partir de diversificar la lógica de juego. Lo anterior favorece la toma de decisiones y el diseño de estrategias, así como la oportunidad de asumir actitudes que contribuyan a la solución de conflictos. Finalmente, esperamos que esta información sea valiosa y favorezca la comprensión y puesta en práctica del planteamiento curricular y, por ende, la construcción de los programas analíticos que respondan a las características de las y los adolescentes de su escuela.